Buenos días muchachos. Hoy el tema de la clase es acerca de los muros. Vamos a hablar de muros. Digamos que este es un tema muy amplio, ¿verdad? Digamos que he organizado un resumen para tratar de darles la mayor claridad acerca de este tema, porque en muros hay muchísimos tipos de muros, ¿sí? Y la mejor manera de entenderlos es, digamos, pudiéndolos clasificar a través primero de su función, ¿sí? Entonces, en términos de su función, hay dos tipos de muros básicamente. Está el muro estructural y está el muro arquitectónico. ¿Cuál es la diferencia entre el muro estructural y el muro arquitectónico? Hay una diferencia básica que tiene que ver con su función. Obviamente, la función de los muros arquitectónicos es una función única y exclusivamente de cerramiento o de división, ¿verdad? Esa es la función de los muros arquitectónicos. La función de los muros estructurales es una función que, digamos, puede cumplir también la función de cerramiento o de división, pero la función básica de esos muros estructurales es poder recibir las cargas de la estructura. Generalmente los muros arquitectónicos, estos de aquí abajo, no reciben cargas de la estructura. Simplemente dividen un espacio en dos o simplemente encierran un espacio. Pero los muros estructurales pueden dividir un espacio en dos, pueden encerrar un espacio, pero a la vez las cargas de la estructura bajan por esos muros, ¿sí? O sea, las cargas fluyen a través de estos muros. Los muros arquitectónicos en una construcción bien hecha no deben, no deben tener carga. Si tienen carga ya dejan de ser muros arquitectónicos y se convierten en muros estructurales. Estos muros arquitectónicos, pues digamos que tienen la facilidad de ser removidos en cualquier momento. Cuando la señora le dice al señor, no, es que necesitamos remodelar el apartamento, entonces ella empieza a tumbar muros. Mire, tumbamos este muro de acá y luego y ampliamos acá la sala y hacemos aquí un no sé qué. Bueno, en algunas edificaciones eso se puede hacer y en otras no. Entonces hay que mirar si los muros son arquitectónicos, pues sí, usted los puede remover y no hay ningún problema porque no hay ninguna carga viajando a través de estos muros. Pero si los muros son estructurales, pues en realidad eso es difícil, ¿verdad? Los muros estructurales no se pueden tocar. Y es que no se pueden tocar, o sea, literalmente no se pueden tocar en términos de ir a demolerlos o abrirles un hueco para hacer una ventana o abrirles un hueco para hacer una puerta. No se puede. Y no se puede no porque lo diga yo o porque lo diga un ingeniero, no se puede porque la ley no lo permite. Cuando ustedes viven en un apartamento, están regidos bajo una cosa que se llama el régimen de propiedad horizontal. Ese régimen de propiedad horizontal generalmente se conoce como PH, ¿sí? Propiedad horizontal. Ese, digamos que cuando uno vive en apartamentos que generalmente están en altura, la propiedad horizontal es una escritura que usted hace, o sea, con la escritura del apartamento viene suscrita la escritura de propiedad horizontal. Y usted lo que en realidad tiene, o sea, este apartamento de acá no es que sea del todo suyo. Ahí hay una figura legal que dice que todo es una copropiedad, es decir, todos son dueños de todo, especialmente de las zonas comunes. Pues de las zonas privadas no, cada uno es dueño de las zonas privadas, pero las zonas comunes es una copropiedad, ¿de acuerdo? A partir de ahí, cuando usted está en un edificio de estos, ¿qué son zonas comunes? Por ejemplo, usted tiene su apartamento, digamos que este es su apartamento y dentro de su apartamento pues todo de puertas hacia adentro es zona privada. Aquí el corredor del apartamento es zona común, si hay una zona de juegos es zona común, la piscina es zona común, ¿sí? Pero lo que la gente no cae en cuenta es que cuando usted lee el contrato de propiedad horizontal, el contrato de propiedad horizontal dice que los elementos estructurales, así estén dentro de su vivienda, sean muros, columnas, lo que sea, vamos a meterle aquí un muro, vamos aquí un muro estructural, y digamos que para equilibrar eso, aquí hay otro muro estructural, ¿sí?
Eh, entonces, la señora llegó y le dijo al señor esposo, no, es que este muro me está haciendo mucho estorbo porque si yo quito este muro esto se me amplía y no sé qué y tal. Bueno, entonces resulta que este muro, al ser estructura, es zona común. Así esté dentro de su zona privada y usted no lo puede tocar porque eso le pertenece a toda la copropiedad, a toda la copropiedad. Lo que quiere decir entonces que usted no puede tocar ese muro. Entonces con el perdón de la señora, pero ese muro se queda ahí, ¿sí? Por eso hay que, cuando uno compra un apartamento, hay que saber en realidad qué es lo que qué es lo que está haciendo. Mucha gente vive en propiedad horizontal y ni siquiera sabe qué es eso. Y eso tiene unas implicaciones legales amplias. Entonces, digamos, este tipo de muros que son estructurales no se pueden tocar. ¿De acuerdo? Ahora, muy diferente si el muro es completamente arquitectónico y la señora dice, yo quiero quitar este muro, sí señora, se va el muro para el piso, como usted ordene, y ya, y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta esas dos diferencias. ¿Por qué no se pueden tocar los muros estructurales y por qué la ley los protege? Pues hombre, porque hace parte de la integridad del edificio. La integridad estructural se ve afectada si uno afecta elementos estructurales que hagan parte del sistema. Si tenemos muros como parte del sistema, no los podemos modificar porque modificaríamos el diseño estructural y no sabemos qué va a pasar. Es muy probable que si en el último piso yo quito este muro no pase nada, ¿verdad? Pero uno no puede basarse en probabilidades. Si el muro se diseñó y está funcionando bien, déjelo quieto. Eso, ¿para qué va a poner a quitar un muro estructural? Entonces, lo que sí se puede quitar son los muros arquitectónicos. Eso sí se pueden quitar fácilmente. Ahora, si usted quiere quitar un muro estructural porque dice, no, es que esto es, o en este caso una columna, pues estamos hablando de muros, pero en general una columna, un muro, eso se puede hacer, pero usted tiene que recalcular la estructura, mirar a dónde le va a colocar refuerzos. Eso es un proceso, pues, tedioso. Entonces la diferencia básica entre muros estructurales y muros arquitectónicos es que el muro estructural es el que maneja las cargas. O sea, sobre ese muro él puede cumplir funciones de división al mismo tiempo, puede cumplir funciones de cerramiento, pero sobre ese muro están viajando cargas y por eso se hace tan importante que no se modifiquen esos muros, ¿vale? Entonces miren muchachos, les voy a mostrar en términos, vamos a hablar primero de muros estructurales y vamos a hablar aquí de, tenemos estos tipos de muros, yo no sé si ustedes los recuerdan en la presentación que yo les hice de sistemas estructurales, hablábamos de muros de concreto reforzado, muros de mampostería confinada, muros de mampostería estructural y muros de contención. Bueno, de muros de contención no hablamos porque no hace parte del sistema estructural como tal, pero aquí sí vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero de los muros de concreto reforzado. Entonces, ¿qué es un muro de concreto reforzado? Estos son los tipos de muros estructurales que uno puede encontrar, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando, nos vinimos por el ramal de muros estructurales, estamos hablando de muros estructurales. Entonces, muros de concreto reforzado. ¿Qué es un muro de concreto reforzado? Pues primero que todo es un muro estructural, o sea que él maneja carga, o sea que él debe tener un refuerzo, porque las cargas que viajan sobre él le van a producir esfuerzos de tensión, de compresión, de torsión, de cortante, eh, pues cualquiera de los 5 esfuerzos se puede producir en el muro. Entonces los muros se diseñan para resistir esos esfuerzos. Ese diseño es el que dice cuántas varillas debe tener por dentro, ¿de acuerdo? ¿Cómo se funde un muro de estos? Entonces miren, este es el ejemplo típico de un muro estructural, ¿sí? ¿Por qué hacer un muro y no una columna? Pues porque hay diferentes tipos de sistemas estructurales y eso ya lo vimos. Hay un sistema que se llama muros de carga y ese sistema de muros de carga, si usted está trabajando con concreto, pues los muros deben ser estructurales. ¿Cómo se construye un muro estructural? Muy sencillo. Usted arma el acero, miren esta fotografía que está acá, es interesante, es una fotografía de obra. Arman el acero, miren que el acero acá es una malla que la armaron con barras, está amarrada, ni siquiera es malla electrosoldada. Arma una parrilla a un lado, tiene otra parrilla al otro lado, o sea, yo cambio el color del este para que sea. Tiene acá una parrilla, pero a este lado tiene otra parrilla, ¿sí?
Entonces tiene parrilla lado y lado. Generalmente uno ve, digamos, si está haciendo el corte de esos, uno ve el muro más o menos así, con una parrilla acá y con una parrilla acá, ¿sí? Ese es un muro típico. Hay diferentes tipos, hay otros que tienen acero en medio, pues todo depende de las solicitaciones de carga que tenga el muro. Pero miren algo interesante acá, o sea, aquí están dejando una columna, aquí hay otra columna, aquí hay otra y acá hay otra, ¿sí? Pero lo interesante es que miren, esto digamos que no tiene mucho que ver con muros, pero sí aquí hay una explicación bastante importante que ustedes tienen que entender. Y es que el muro, aquí es muy probable que este muro esté diseñado solo para el primer piso y luego arranque, siga con las columnas, ¿sí? Pero mire que la columna no se cimenta sobre el muro, nunca. La columna baja independiente. Vean ustedes que aquí la formaleta está dividida, aquí no hay formaleta, aquí tampoco. O sea, donde hay columna no hay formaleta. ¿Por qué? Porque con la formaleta van a fundir el muro y luego funden aparte la columna. Quiere decir que son elementos estructurales que van a funcionar independientes. Pero la columna, lo interesante de esto es ver que la columna baja hasta el cimiento. No es que yo tengo un muro y se me dio por colocar encima del muro columnas y ya, así de simple. No, eso no se puede hacer. La columna tiene que bajar hasta el cimiento, ¿de acuerdo? Entonces digamos que eso se puede ver aquí fácilmente. Entonces, ¿cómo es el proceso de fundición de un muro? Pues muy sencillo. Una vez usted tiene armado su muro, tiene puesta la formaleta hay que apuntalarla bien para que la formaleta no se mueva. Entonces uno apuntala bien la formaleta, ya le coloca las bandas laterales para que no se escape el concreto y viene y vierte el concreto, vierte el concreto y vibra, vibra y después de vibrar ya lo deja quietico, ¿sí? Generalmente si este no es el final del muro y va a seguir estructura hacia arriba, pues uno a veces le hace una textura al concreto para que tenga mayor adherencia lo que viene, los ladrillos o cualquier cosa. Pero ya se deja quieto cuando es concreto convencional, 14 días, se desencofra y ya quedó el muro viéndose así como este de acá, ¿sí? Queda viéndose así, ¿de acuerdo? Entonces ese es el proceso constructivo. ¿Cómo se cimenta un muro? ¿Cuál es la cimentación del muro? Claro, antes de fundir esto hay que hacer los cimientos. Mira, aquí está por ejemplo el proceso de armado. Ya tiene el cimiento fundido y uno hace el armado y luego coloca formaleta o encofrado, como ustedes le digan, formaleta, encofrado, moldes, como ustedes le digan, y vierte el concreto. Pero ¿cómo es generalmente el cimiento de un muro es este que estamos viendo acá? Esto se llama una zapata corrida, ¿sí? Una zapata corrida. En este caso es una zapata corrida y excéntrica, ¿sí? ¿Por qué es excéntrica? Porque está fuera de su centro. Si yo miro el muro, desde acá, yo vería una sección más o menos así, ¿sí? Entonces miren que la zapata es excéntrica. ¿Qué es una zapata céntrica? Una zapata céntrica sería algo así. A ver si esto me escribe. Sería algo así, ¿sí? Entonces, pues que el centro de la zapata coincide con el centro del muro. Pero puede ser céntrica, puede ser excéntrica, eso depende de muchas cosas. Incluso puede ser tan excéntrica que a veces la zapata viene por este lado y el muro viene así, forman es una L. Eso sucede sobre todo cuando ustedes tienen un lote. Imagínense que hay un loteo, en esta zona. O sea, este es el lote suyo, el otro es el lote del vecino, tiene otro vecino al lado de allá, y usted aquí a este lado pues quiere construir su casa. Vamos a construir la casa de color azul. Usted quiere construir su casa acá, ¿sí? En este sector, pero mire que queda colindando, el muro de su vivienda queda colindando con el lindero del vecino.
Entonces, en este caso yo no puedo llegar y hacer una zapata acá, porque me le meto al lote del vecino. ¿Sí? Yo no podría hacer este tipo de zapata, entonces uno diseña una zapata excéntrica. ¿Sí? Totalmente excéntrica, puede ser un poco excéntrica, depende de las condiciones del terreno, ¿vale? En este lado de acá yo sí puedo hacer mi zapata completa, excéntrica, común y corriente. ¿Por qué la puedo hacer? Pues porque tengo el espacio acá y este lote es mío y no interfiero con nadie, igual esto va a quedar cubierto, pero yo no le puedo dejar la estructura de mi casa, así no se vaya a ver, no se la puedo dejar metida en el terreno del vecino, eso es completamente ilegal. Entonces hay diferentes tipos de zapata por eso. Y en este caso lo que estamos utilizando es un cimiento corrido, o sea, la zapata va a lo largo de la longitud de todo el muro, ¿sí? Entonces eso se llama una zapata corrida, en este caso excéntrica, pero puede ser céntrica. Entonces uno primero funde la zapata, miren acá en esta imagen, que uno deja eso les dicen pelos de arranque, en realidad son varillas de arranque o barras de arranque, en donde usted amarra la estructura que le va a colocar, pues, la estructura no, la armazón que va a colocar de acero al muro, se le amarra esas varillas, ¿sí? Entonces queda todo, digamos que transmitiendo cargas. Y ya, finalmente usted obtiene algo así como esto. Entonces obtiene un muro, que miren que este muro tiene otras varillas. No sé, las veo muy cortas para hacer varillas de arranque, muy probablemente son varillas de anclaje a la placa o algo así, no sé. Y tiene también embebidas columnas, aparentemente. Con una estructura así es difícil uno decir qué es lo que está pasando, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ya están fundidos los muros, entonces esto es muro estructural, esto es muro estructural, esto es muro estructural, ¿sí? Entonces, digamos, aquí es donde la señora llegaría a decir, no, hágame el favor y me tumban este muro, y uno le dice, no, mi señora, no se puede tumbar ese muro, qué pena con usted. ¿Mm? Aquí me imagino que habrá muros para dividir espacios, ¿sí? Es muy normal, muy probablemente muros de ladrillo, o de drywall o de superboard, cualquier tipo de muro que coloquen acá ya es un muro arquitectónico, porque el muro no está recibiendo cargas. Entonces, si queremos quitar este, lo podemos quitar, ¿de acuerdo? Entonces espero que quede claro lo de los muros estructurales. Voy a parar el video acá y sigo con el otro, ¿vale?